Valeria Afanador fue encontrada sin vida tras su paso por el colegio y las miradas apuntan directamente a una profesora. No tenemos información de quién es la persona ni cómo se hace la comunicación. La defensa del colegio nos viene atacando a través de redes sociales y demás, tratando de desviar un poco la atención con los temas económicos que como nosotros lo hemos explicado como familia, nos importa es la verdad y la justicia. Pero lo más escalofriante es que la institución, en lugar de aclarar lo sucedido, estaría encubriendo a la principal sospechosa. Documentos desaparecidos, cámaras apagadas y un silencio sospechoso rodean este caso que cada vez se vuelve más oscuro. El caso de Valeria Afanador estremeció a toda la comunidad educativa y a miles de familias que, como ella, confían cada día en dejar a sus hijos en un lugar que debería ser sinónimo de seguridad, el colegio. Sin embargo, lo que comenzó como una jornada escolar aparentemente normal se transformó en un misterio lleno de sombras y silencios. Aquel día, Valeria entró al colegio como siempre, con su uniforme impecable y una sonrisa que, según sus amigos, iluminaba el pasillo. Pero algo extraño sucedió. Las horas avanzaban y, en lugar de la rutina habitual de clases y recreo, un ambiente de tensión comenzó a recorrer los pasillos. Algunos alumnos notaron movimientos inusuales entre docentes y coordinadores, como si algo se estuviera ocultando. Lo más perturbador es que, según varios estudiantes, Valeria fue vista por última vez en compañía de una profesora que ya tenía fama de ser estricta y, en ocasiones, demasiado dura con los jóvenes. Ese detalle, en principio, fue apenas un comentario, pero con el paso de las horas comenzó a convertirse en una pieza clave dentro del rompecabezas. El colegio, lejos de actuar con transparencia, manejó la situación con un hermetismo inquietante. Los padres que llegaban a recoger a sus hijos recibían respuestas vagas, sin claridad ni explicaciones firmes. Se decía simplemente que todo estaba bajo control, pero el nerviosismo en los rostros de algunos profesores y directivos dejaba entrever que no era así. Mientras tanto, en las redes sociales empezaban a circular mensajes de preocupación. Algunos alumnos compartían sus impresiones, que la profesora en cuestión había estado con Valeria poco antes de que desapareciera, que incluso se escucharon discusiones y que después de aquel momento ya nadie volvió a verla. Pero cuando estos comentarios llegaron a los directivos, la reacción fue inmediata, silencio absoluto. El colegio comenzó a prohibir que se hablara del tema en público, argumentando que era una investigación delicada. Sin embargo, los rumores seguían creciendo. ¿Por qué la institución parecía más interesada en ocultar información que en colaborar para encontrar a Valeria? Ese silencio comenzó a levantar sospechas. Padres de familia se organizaron, exigieron respuestas y pidieron explicaciones claras. Pero lo único que recibían eran frases frías, sin compromiso real: estamos colaborando con las autoridades, no hay nada confirmado, todo es parte de un proceso interno. La verdad es que lo único que había era incertidumbre. Los alumnos, entre susurros, contaban cosas que ponían aún más nerviosos a los padres. Algunos afirmaban que la profesora sospechosa había tenido actitudes extrañas durante semanas, cambios bruscos de humor, gritos injustificados y hasta un comportamiento distante que inquietaba a quienes estaban cerca. Nadie quería señalar directamente, pero la sensación era inevitable: algo no estaba bien. Con el paso de las horas, la comunidad entera se dividía entre el miedo y la indignación. Por un lado, estaba la esperanza de que Valeria regresara pronto a casa; por el otro, el desconcierto de que la institución donde debía estar segura parecía estar escondiendo detalles fundamentales. Las cámaras de seguridad, que podían haber arrojado luz sobre el recorrido de Valeria dentro del colegio, tampoco ayudaron. El colegio alegó fallas técnicas justo en los momentos clave. ¿Casualidad? ¿O una pieza más de este encubrimiento que empezaba a ser evidente? Lo cierto es que, en ese primer día, los padres, alumnos y toda la comunidad se enfrentaron a una dura realidad: el colegio no estaba actuando como un espacio de confianza, sino como un muro de silencio. Y en el centro de todo, una figura que cada vez levantaba más sospechas, una profesora que parecía estar directamente relacionada con la desaparición de Valeria. El misterio estaba apenas comenzando, y lo que parecía un simple día de clases pronto se transformó en una historia oscura, con demasiadas preguntas y muy pocas respuestas. Un caso en el que la duda, la incertidumbre y el encubrimiento empezarían a mostrar su rostro más perturbador. La noticia cayó como un rayo: Valeria Afanador había sido encontrada sin vida. Lo que comenzó como una desaparición misteriosa dentro del colegio se transformó en un suceso que estremeció a toda la comunidad. Pero lo más inquietante no fue solo el hallazgo, sino las condiciones en las que su cuerpo fue encontrado.
Según versiones cercanas al caso, Valeria presentaba señales que resultaban imposibles de pasar por alto. En sus brazos y en su torso se evidenciaban marcas que levantaron más preguntas que respuestas. La primera reacción de la institución fue intentar suavizar lo sucedido, asegurando que todo se debía a un incidente fortuito. Sin embargo, las huellas visibles en el cuerpo de la joven sugerían que no se trataba de un simple accidente. Los padres, en estado de conmoción, exigieron que se aclarara cada detalle. Querían entender cómo una estudiante podía entrar en perfectas condiciones al colegio y horas después ser encontrada de esa manera. Pero en lugar de transparencia, el colegio volvió a mostrar la misma actitud de silencio y evasivas. La situación se tornó más inquietante cuando salieron a la luz testimonios de algunos alumnos. Varios coincidieron en un punto crucial: la última persona en estar con Valeria había sido aquella profesora señalada desde el inicio. Los estudiantes recordaban verla entrar en un aula acompañada de ella, y luego ya no tener rastro alguno. Algunos incluso afirmaban haber escuchado una discusión, aunque sus palabras eran rápidamente minimizadas por la administración escolar. Los padres de familia comenzaron a preguntarse, ¿por qué la institución no entregaba un informe claro sobre lo que había ocurrido? ¿Por qué no reconocían públicamente que había una docente bajo sospecha? En lugar de colaborar con la verdad, parecía que cada declaración oficial estaba diseñada para proteger a alguien. El hallazgo de Valeria no solo dejó dolor, sino también una profunda desconfianza. El colegio, que debía ser un refugio, se convertía en el escenario de un misterio aún más oscuro. Y lo que más indignaba a la comunidad era la evidente contradicción entre lo que todos habían visto y lo que la institución decía. Mientras la familia pedía justicia y respuestas, los directivos repetían incansablemente que no había nada confirmado. Pero la gente se preguntaba, ¿cómo podían negar las marcas que el propio cuerpo de Valeria mostraba? ¿Por qué insistir en una versión de accidente cuando todo apuntaba a otra cosa? Los rumores sobre la profesora se hicieron más fuertes. Algunos exalumnos contaron experiencias de trato severo y actitudes que en su momento pasaron inadvertidas, pero que ahora adquirían un peso aterrador. El miedo de los estudiantes actuales era evidente, muchos evitaban hablar abiertamente, pero en voz baja coincidían en señalar a la misma persona. Lo más alarmante fue que, pese a todo, la profesora continuaba en su puesto, como si nada hubiera pasado. No hubo suspensión, ni investigación visible, ni siquiera una declaración clara por parte de la institución. Ese hecho, lejos de tranquilizar, encendió aún más la indignación de la comunidad. El hallazgo de Valeria reveló mucho más que un trágico desenlace, dejó al descubierto un encubrimiento sistemático. Porque no se trataba solo de buscar justicia, sino de comprender por qué una institución educativa estaba más interesada en proteger su imagen que en esclarecer la verdad. El misterio crecía, y la indignación también. Cada silencio, cada evasiva, cada intento de minimizar lo evidente, hacía que la sospecha contra la profesora se volviera más fuerte. Y lo que es aún más inquietante, hacía que la gente se preguntara si el colegio estaba dispuesto a sacrificar la verdad con tal de mantener intacta su reputación. Con el paso de los días, la atención pública dejó de centrarse únicamente en la tragedia para enfocarse en lo que parecía un secreto a voces: la principal sospechosa era una profesora del colegio. Padres, estudiantes e incluso exalumnos empezaron a unir piezas, y todas señalaban hacia la misma persona. Lo más perturbador es que la institución, en lugar de responder con claridad, comenzó a blindar su imagen y, en particular, a proteger a la docente señalada. Era como si, de pronto, el colegio hubiera decidido cerrar filas a su alrededor, creando un muro de silencio tan fuerte que nadie lograba atravesar. Algunos padres denunciaron que habían intentado entregar sus testimonios sobre actitudes extrañas de la profesora, pero que sus palabras fueron desestimadas con excusas burocráticas. No hay pruebas concretas, todo es parte de rumores sin fundamento, respondían los directivos. Sin embargo, la sensación era otra: había una estrategia para desacreditar cualquier voz que pusiera a la profesora en el centro de la sospecha. Varios estudiantes, armándose de valor, compartieron detalles que hacían crecer aún más la inquietud. Hablaron de un carácter explosivo, de situaciones de maltrato psicológico y de un control excesivo sobre algunos alumnos. Lo más impactante fue que algunos padres aseguraron haber elevado quejas en el pasado, pero que éstas nunca fueron atendidas. Todo parecía indicar que el colegio había preferido ignorar esas señales antes que manchar su reputación. El ambiente en la comunidad escolar se volvió sofocante. Los alumnos evitaban mencionar a la profesora en público, como si tuvieran miedo de represalias. Los padres, indignados, empezaron a reunirse fuera del colegio, buscando organizarse para exigir respuestas.
Pero la institución, en lugar de abrir un espacio de diálogo, adoptó una postura defensiva, cerrando sus puertas y negando cualquier responsabilidad. En medio de todo esto, la profesora señalada permanecía en silencio absoluto. No daba declaraciones, no se defendía públicamente, y al mismo tiempo el colegio se encargaba de blindarla frente a cualquier acusación. Su ausencia de explicaciones, sumada al silencio institucional, generaba un efecto aún más oscuro. Parecía que había algo que de verdad se quería ocultar. Los medios de comunicación empezaron a acercarse, pero se encontraron con una muralla. Los comunicados oficiales eran breves, repetitivos y carentes de información concreta. Se hablaba de respetar el debido proceso y de no difundir rumores, pero jamás se mencionaba directamente a la profesora, ni se reconocía la gravedad de las versiones que circulaban entre padres y estudiantes. Mientras tanto, la comunidad se hacía preguntas cada vez más incómodas. ¿Por qué el colegio no había separado a la docente de su cargo mientras se aclaraban los hechos? ¿Qué motivaba a la institución a correr el riesgo de ser señalada como encubridora? ¿Acaso había vínculos más profundos que explicaban esa protección inquebrantable? El silencio del colegio comenzó a convertirse en cómplice. Porque mientras más callaban, más fuerte se hacía la voz de quienes aseguraban que Valeria había sido vista por última vez junto a esa profesora. Y lo más alarmante, que las marcas en el cuerpo de la estudiante parecían confirmar que algo oscuro había ocurrido dentro de esas paredes. Los padres, ya sin confianza, empezaron a considerar acciones legales contra la institución. No solo buscaban justicia para Valeria, sino también proteger a sus propios hijos de un entorno que, en lugar de brindar seguridad, parecía estar encubriendo a alguien con un papel central en el caso. Cada día que pasaba, la sospecha contra la profesora crecía, y el colegio respondía con más silencio. Era un círculo vicioso. Cuanto más intentaban encubrir, más aumentaba la indignación y la desconfianza de la comunidad. En este punto, el caso ya no solo giraba en torno a la tragedia de Valeria, sino también a un pacto de silencio que ponía en entredicho la credibilidad de toda una institución. Y en el centro de esa oscuridad, seguía estando la misma figura, la profesora que, a pesar de todo, continuaba protegida como si fuera intocable. Con el paso de las semanas, la verdad parecía cada vez más lejana. Lo que comenzó como un llamado desesperado de una familia en busca de justicia se convirtió en un laberinto de silencios, contradicciones y encubrimientos. Y en el centro de todo, la misma figura que desde el inicio había sido señalada, una profesora, la principal sospechosa, que seguía protegida por la institución. La comunidad educativa empezó a comprender que lo que se enfrentaba no era solo la tragedia de Valeria Afanador, sino un sistema de protección cuidadosamente construido para evitar que la verdad saliera a la luz. El colegio, que en teoría debía ser un espacio de confianza, se mostraba como una muralla infranqueable, blindando no solo a su personal, sino también su propia imagen. Los padres, cada vez más indignados, denunciaban que se les negaba información básica. Los estudiantes, aunque con miedo, seguían susurrando historias que apuntaban a la misma profesora. Y los exalumnos recordaban episodios pasados en los que ella había mostrado un comportamiento severo, a veces incluso perturbador, pero que siempre quedaban sepultados bajo el silencio administrativo. El punto más oscuro llegó cuando se reveló que algunos reportes internos habían sido modificados o directamente eliminados. Actas de reuniones, reportes de comportamiento y hasta registros de cámaras parecían haber desaparecido o sufrido alteraciones. El colegio justificaba todo con excusas técnicas, pero para los padres no había duda, la verdad estaba siendo enterrada a propósito. Lo más inquietante era la actitud de la profesora. Nunca apareció en público, nunca dio una declaración y nunca mostró intención de aclarar las sospechas. El silencio se convirtió en su única respuesta, y el colegio, en lugar de exigirle explicaciones, se dedicaba a protegerla. La indignación de la comunidad creció al punto de organizar vigilias, marchas y concentraciones en las afueras del colegio. Cada cartel, cada grito, llevaba un mismo mensaje: queremos la verdad. Pero las autoridades educativas parecían inmutables, defendiendo una versión oficial que resultaba cada vez menos creíble. La familia de Valeria, en medio del dolor, empezó a hablar con medios de comunicación independientes. Contaban cómo habían recibido llamadas para que confiaran en el proceso y evitaran hacer declaraciones públicas. Eran intentos de silenciar a quienes más tenían derecho a exigir justicia. El pacto de silencio del colegio se convirtió en un símbolo de impunidad. Ya no se trataba solo de un caso aislado, sino de un sistema en el que la imagen institucional estaba por encima de la vida de un estudiante. Y mientras la profesora seguía protegida, la sospecha se hacía más densa, más insoportable. Los rumores crecían,
¿Qué vínculo tenía realmente esa docente con las altas directivas? ¿Por qué arriesgar el prestigio de toda una institución por defenderla? ¿Qué verdad tan oscura podría estar escondiéndose detrás de esa lealtad inquebrantable? El caso, lejos de resolverse, parecía sumirse en una niebla cada vez más espesa. La indignación social chocaba contra un muro de silencio y las preguntas se multiplicaban sin obtener respuestas. Lo único claro era que Valeria había partido en circunstancias que jamás debieron ocurrir y que la verdad, en lugar de salir a la luz, estaba siendo enterrada bajo capas de complicidad y miedo. El colegio, al proteger a la profesora sospechosa, se convirtió en parte del misterio. Y mientras el tiempo pasaba, la sensación de oscuridad se volvía insoportable. Porque no se trataba solo de lo que había ocurrido con Valeria, sino de lo que el silencio del colegio decía sin palabras, que había secretos que nunca debían conocerse. El pacto de silencio, lejos de disipar las sospechas, las multiplicaba. Y la comunidad quedó con una certeza perturbadora: la verdad existía, pero estaba siendo cuidadosamente escondida detrás de las paredes de aquel colegio que, algún día, debió ser un lugar de confianza. Ahora la gran pregunta es inevitable: ¿por qué un colegio estaría dispuesto a encubrir a una profesora señalada como sospechosa? ¿Qué secretos tan oscuros pueden esconderse detrás de esas paredes? ¿Y hasta dónde están dispuestos a llegar para proteger su imagen en lugar de buscar justicia para Valeria? Queremos saber tu opinión. ¿Crees que la verdad algún día saldrá a la luz? ¿Piensas que la profesora tiene más responsabilidad de la que nos dicen? ¿O será que el colegio sabe mucho más de lo que aparenta? Déjame tu comentario aquí abajo, porque tu voz es muy importante en este debate. Y si esta historia te impactó tanto como a nosotros, no olvides darle like, compartir este video con tus amigos y por supuesto suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas investigaciones. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo contenido. Aquí seguimos destapando los misterios y verdades ocultas que muchos no quieren que conozcas.